Semana crucial para el país. El gobierno está entre acoger los pedidos de la CONAIE, llegar a un acuerdo para ceder entre las partes o las paralizaciones aumentan de tono, se convierten en más violentas. Para ciertos analistas y expertos, de los 10 puntos presentados, algunos no son viables porque causarían un desajuste en el presupuesto general del Estado, aun cuando el país tiene un superávit por los ingresos extraordinarios. Y mientras tanto, el gobierno está en jaque entre la presión de ciertos grupos sociales y la amenaza de revocatoria de mandato. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a quienes están conectados a través de nuestra fanpage del programa propositivo de Manaví sobre el tapete. Del mismo modo saludamos a la audiencia de Vito TV a través de TV Cable. Un abrazo inmenso, cálido para todos ustedes. Del mismo modo saludamos a nuestros invitados, al asambleísta Salvador Quispe y al doctor Hernán Pérez Lós. Muchísimas gracias por acompañarnos para abordar un tema sumamente delicado, pero a la vez importante para el país, porque hoy los ecuatorianos estamos clamando por la paz y ojalá que la sabiduría prime en los dos sectores, en los indígenas, los grupos sociales que se han sumado a esta paralización y en el gobierno para que salga humo blanco. Mi querido asambleísta, tengo una estructura de preguntas, pero voy a empezar por lo primero hoy, que prácticamente fue una sorpresa en el que se cambió un decreto, lo cual prácticamente fue una jugada estratégica del gobierno nacional, que justamente cuando la Asamblea estaba debatiendo para derogar el decreto de estado de excepción en varias provincias del país, este cambio de decreto los deja prácticamente en el limbo, en el aire, a quienes estaban en ese instante en la Asamblea Nacional abordando este tema. ¿Qué pasó, mi querido asambleísta? Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Qué gusto saludarlo a usted. Saludos al doctor Hernán Pérez Luz. Saludos a su audiencia. Yo no sé si podríamos llamar una estrategia o una jugarreta de parte del gobierno para detener un proceso constitucional y legal que la Asamblea Nacional estuvo cumpliendo. La Asamblea nos permite, la Constitución nos permite tomar conocimiento de los decretos de excepción y tomar una resolución incluyendo la derogatoria. Sin embargo, ya vemos cómo el juego del gobierno va entre derogar el anterior y poner en vigencia uno nuevo. Mientras tanto, sigue el estado de excepción,
y siguen coartados los derechos. Este rato, por ejemplo, la intervención de la fuerza pública, trepándose por encima de los cerramientos y controlando la Casa de la Cultura ecuatoriana. Lo propio con la Asamblea Nacional. Si ustedes han visto las tomas que seguramente publicaron los medios de comunicación, como hoy día la Casa de la Democracia pasó sitiada todo el tiempo bajo este paraguas del decreto de excepción. Y es así como se quieren resolver los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales de este país. Yo no estoy seguro si ese va a ser el camino. Seguramente, desde el punto de vista legal, el gobierno dirá que están cumpliendo los procedimientos. Yo no voy a discutir esa parte. Seguramente así será de acuerdo a los asesores jurídicos. Mi querido Salvador. Pero lo que sí tengo que decir es que estas jugarretas político-jurídicas están demostrando una vez más la burla del gobierno nacional hacia el pueblo ecuatoriano. Mi querido Salvador, ¿me presta atención un minuto, por favor? Mi querido Salvador, un instante, por favor, para seguir este camino. ¿Qué va a pasar en adelante? Ya lo veremos. Ya, a ver, pero mi querido Salvador, ¿hacia dónde nos va a conducir como ecuatorianos este enfrentamiento de pueblo contra pueblo? Porque los policías también son ciudadanos, los indígenas también forman parte de este país y los grupos sociales. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cedió ante varias de las peticiones que presentaron a través de la CONAIE, pero se mantuvieron en el paro, es más bien declararon que iba a ser indefinido y hasta violento. ¿Por qué entonces no llegar a una mesa de diálogo y resolver el problema pacíficamente? Eso es precisamente lo que estamos proponiendo desde la Asamblea Nacional. Mi estimado Pedro, si usted revisa los puntos del orden del día de esta sesión que se instaló a las 5 de la tarde con 15 minutos, el primer punto tiene relación a la propuesta de derogar el decreto 455 y el segundo punto del orden del día dice claramente conocer y resolver una moción llamando al diálogo para que esto se vaya no solamente del gobierno ecuatoriano. Estamos totalmente de acuerdo en ese tema y precisamente por eso hemos consensuado y hemos hecho esa propuesta y está en el segundo punto del orden del día, ese punto aquí, hoy mismo en la Asamblea Nacional. Mi querido doctor Hernán Pérez Luz, ¿jugarreta o habilidad del gobierno de derogar el decreto 455 del estado de excepción en 3 provincias y emitir un nuevo decreto que amplía el estado de excepción en otras provincias? ¿Jugarreta o habilidad del gobierno? Bueno, yo creo que ha sido una decisión del gobierno para ampliar a medida que se van ocurriendo los hechos y la situación se va creando más conflictos en otras provincias. Probablemente creo que el presidente optó por ampliar el decreto de excepción a otros temas, a otras áreas. Yo leí el nuevo decreto de excepción, el 459, y es bastante mejor que el otro. Está más sustentado, está más fundamentado, hay mayor evidencia, porque como usted sabe y como dice el doctor Quispe, pues el presidente tiene esa facultad de declarar estados de excepción cuando los hechos lo ameriten, y obviamente la Asamblea tiene la facultad de derogarlos cuando a su juicio esos estados de excepción no son necesarios, digamos. El problema que yo veo aquí es que ya desde hace algunos días los líderes de este movimiento han expresado que ya no están interesados en negociar y en dialogar. Lo han dicho abiertamente, yo eso no me estoy inventando. Y que lo que simplemente quieren es que el presidente se vaya. Entonces ya el tema pasó a otro nivel. Entonces yo veo difícil, pues, en esa posición
que haya una predisposición al diálogo. Ojalá, pero habrá entonces primero que bajar los ánimos, cesar estas marchas y sentarse a negociar en lo que sea posible, porque tampoco aquí se trata de imponerse, ¿no? Porque si usted lee las 10 propuestas de los dirigentes de la protesta, no son las que el gobierno con las que el gobierno llegó a las urnas y ganó las elecciones. Entonces resulta extraño, obviamente, y eso creo que es lógico, que el gobierno ha sido elegido con una plataforma de gobierno. No puede ser que se le obligue a gobernar con una plataforma de gobierno que no es la de él, que es la de la oposición. Entonces, hay otros mecanismos pues, que se hacen, son las elecciones. Los actuales líderes de esta protesta deberían ir a las urnas y decirle al país, este es el plan de gobierno de nosotros, y voten por nosotros y ganen las elecciones, ¿no? Mi querido doctor, eso no sucedió. Sabemos que eso no sucedió el año pasado y hay que esperar 3 años para que haya próximas elecciones, y yo espero verlo al señor Issa como candidato a la presidencia de la República, con el plan de gobierno que él tiene, con sus ideas que tiene, y presentarle a todo el Ecuador por la vía democrática, por las urnas, no con la violencia, sino con las vías democráticas, el plan de gobierno de la CONAIE, y a ver si el país lo escoge. Eso es todo. Perfecto. Mi querido Salvador Quispe, yo me solidarizo, yo he protestado en las calles para comenzar. He salido varias veces a las calles a protestar, pero jamás se me ha ocurrido a mí pues incurrir en actos de violencia, peor pues a pedir el derrocamiento del gobierno. Yo protesté contra el gobierno del presidente Correa abiertamente. Perfecto. Mi querido doctor Hernán, permítame nuevamente retomar el diálogo con el asambleísta Quispe. Si no se logra el consenso, no se busca la mesa de diálogo, ya un gobierno que ha cedido varios puntos de los petitorios de la CONAIE, ¿cuál es el interés? ¿Tumbar al gobierno, derrocar al gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, nosotros estamos actuando desde la Asamblea Nacional. Ahora mismo saludo desde el recinto legislativo y nosotros estamos pregonando para que se instale el diálogo desde hace rato. Es más, venimos pidiendo que el diálogo que se instaló hace meses atrás dé los resultados que se esperan. Si ni siquiera era necesario ir a una movilización, si es que el gobierno nacional hubiese dado una respuesta positiva a los pedidos del pueblo ecuatoriano en el día a día. Aquí ha habido una burla permanente. Los pueblos, la gente, los usuarios de los hospitales están diciendo no hay medicamentos, tenemos que salir a comprar en las farmacias de la esquina, no tenemos recursos. Y la señora ministra de Salud sale a decir que aquellos ciudadanos están mintiendo, que los líderes de los gremios de los médicos del Ecuador están mintiendo. Días más tarde, el presidente de la República declara en emergencia la salud precisamente porque el sistema de salud es un caos. ¿Es eso entonces una forma de cómo el gobierno se ha venido burlando no solamente del sector de la salud, en muchos otros campos, cuando dice que todo está bien, que la economía ecuatoriana ha puesto en orden la casa, dice el presidente, y levanta ahí una campaña para hacer creer al Ecuador y fuera del Ecuador que han puesto en orden la economía nacional? No sé, pues, si el presidente de la República sabe que millones de ecuatorianos no tienen ni siquiera los centavos para pagar el precio del pasaje del bus urbano. Y a eso le llama haber puesto en orden la economía nacional. Esa es la razón del por qué el pueblo ecuatoriano está movilizado. Creo que el problema existe por la falta de comunicación entre ambos sectores. Porque el presidente Lasso anunció que no habrá alza de los combustibles, que se duplica el presupuesto de la educación, que Banecuador perdonará las deudas de créditos vencidos, que no privatizará ninguna empresa de servicio público, que subsidiará el URIA en un 50%, y que sube el bono de desarrollo humano en $5 y que también se le dará crédito a los agrícolas de hasta $5.000 al 1%.
¿Eso les parece que es irrisorio? Porque nosotros, los ecuatorianos, de lo que estamos viendo, que el gobierno está dando muestras de que está cediendo para lograr ese propósito que usted plantea, el diálogo. Sin embargo, quien está liderando esta lucha en las calles o esta protesta social ha dicho que se mantendrán en las calles y que el paro será indefinido y que no dialogarán. Bueno, yo dije hace un momento, me parece que fue cuando se interrumpió la señal, yo decía, saludo la comunicación enviada por el señor presidente de la República dirigido al presidente de la CONAIE, donde hace relación a estos puntos. Y lo vuelvo a repetir, eso me parece bien. Sería bueno que se ponga en un documento, llámese decreto o en una resolución, un documento que ya entre en vigencia. Pero aquí nosotros no es que estemos diciendo estos puntos son a rajatabla y si no se cumple, aquí arde Troya. No es así. Hay una propuesta y se necesita una contrapropuesta, se necesita dialogar para eso. Es que las movilizaciones están subiendo de tono, mi querido Salvador. Pero hay también temas que deben pronunciarse, ¿no? Por ejemplo, ahí en el documento que manda para la CONAIE, no se incluye el tema combustibles y se dice simplemente que no hay recursos. Y yo el día de hoy he compartido con la opinión pública demostrando que sí hay recursos para atender bajando el precio de los combustibles sin afectar las arcas fiscales. Y les repito y les comparto muy ligeramente. Me refiero a dos rubros. En un rubro del nuevo ingreso, es decir, los ingresos extra presupuestarios por la venta del buen precio del barril de petróleo, que le ha permitido al Ecuador tener ingresos extra presupuestarios de 4.300 millones de dólares. Y por otro lado, el rubro de dejar de percibir al momento de bajar el precio tanto de la gasolina extra como del diésel en la propuesta de la CONAIE, dejaría de percibir el Estado alrededor de 900 millones de dólares. Entonces, si tenemos un ingreso extra presupuestario de 4.300 menos los 900 millones, de todas maneras el gobierno sigue teniendo 3.400 millones de dólares para sus necesidades fiscales, sus prioridades en los distintos programas que lo ha mencionado el gobierno. Es decir, dinero sí existe. Lo que no existe es la voluntad política para atender ese punto, que es el punto más neurálgico de la movilización que estamos atravesando. Ya mismo hablaremos de ese tema porque estamos revisando algunos indicadores del Banco Central del Ecuador que dicen que efectivamente desde enero hasta abril ha habido un superávit hasta este momento de casi 1.500 millones de dólares, pero son producto de las importaciones no tradicionales y no permanentes. Por tanto, ¿eso qué acarrearía en el tiempo? ¿Sostendría todo lo que están solicitando los grupos sociales? Pero en todo caso, veamos. Más bien, doctor Hernán Pérez Luz, yo no sé si el gobierno ha dado pasos o ha movido piezas estratégicas del ajedrez político equivocadamente, erróneamente, al haber aprendido en el primer día de la manifestación al líder de esta lucha social, al señor Issa. Esto provocó que se caldearan los ánimos y este paro se volviera más virulento, beligerante y más conflictivo. ¿Ese fue un error del gobierno nacional? Así es verdad. Hay personas que piensan que eso es un error. Hay otros que piensan que al contrario, ya era el momento de que, mire, estos paros, si fuesen, y no lo son, pues, pacíficos, marchas pacíficas, como los hay en todas partes del mundo, no hubiera problema. Yo creo que sería inclusive una gran muestra de democracia salir a la calle en una marcha, pero sabemos que eso no sucede. Eso no, ya pasó la vez pasada y otra vez se repite y otra vez oímos esta explicación de que son grupos infiltrados y que no son los señores de la CONAIE, pero el país difícilmente acepta ya esa explicación porque se reitera y se reitera y se reitera. Pero probablemente usted tiene razón, don Pedro, pues probablemente el gobierno quizás pensó que eso era necesario, pero
Vea, yo creo que ese es un tema secundario en este momento. En este momento yo creo que lo que debe primar es el diálogo, como bien lo señala el doctor Quispe. Debe primar. Pero entonces, doctor, ¿por qué entonces no llegamos hasta esa instancia? Mi querido doctor Hernán, ¿por qué no llegamos hasta esa instancia? Guillermo Lasso también ha planteado que la mejor manera de solucionar el problema es el diálogo. Lo está diciendo ahorita el asambleísta Quispe. Sin embargo, quien está liderando en las calles esta manifestación dijo todo lo contrario, que mientras no se firme un documento, seguirán en las calles manifestando y seguirán en las calles provocando lo que todos ya estamos viendo. Lamentablemente, este escenario como que se está volviendo conflictivo y pensamos que hay otro interés. No sé si usted perciba que querrán tumbar al gobierno de Guillermo Lasso. El problema, Pedro, es ese. El problema es que, a ver, en una negociación tiene que haber confianza de las partes. Ese es el problema. Y cuando el señor Issa dijo el otro día que ya no quieren dialogar, que lo que quieren es que se vaya el señor Lasso. Entonces ya ese recuperar la confianza no es imposible, pero es difícil. Y probablemente tendrán que haber terceras personas o actores que entren en una negociación, porque esa confianza ya se ha perdido. El señor Quispe también dice que no confían en el gobierno, porque el gobierno no los ha atendido en su momento y tiene ahí una propuesta. Entonces, toda esta cuestión debe terminar en una mesa de diálogo y buscar una solución pacífica. De lo contrario, no sé dónde vamos a terminar, ¿no? Porque ya el país no soporta más esta agresión a los pequeños empresarios que están en las calles, en la sierra especialmente central, que se les acercan a estas personas y les cierran el negocio y se impide que las personas salgan a transitar. Eso no puede ser, esa no es la manera de reclamar. Y eso es lo que creo que ha causado el rechazo del país. El país no está, con todo respeto, doctor Quispe, no está del lado de esta forma de protestar. El país está angustiado por la situación económica. Salimos hace pocos meses de la pandemia, finalmente. Fue un trauma terrible. Perdimos gente en las calles, se morían. El país logró recuperar un poco ya y comenzar a trabajar en este tema. Y ahora resulta que otra vez entramos en una crisis terrible. Esos números que usted dice se van a venir abajo, porque las exportaciones de flores, ya en este momento el país está perdiendo millones de dólares y de impuestos, ¿verdad? Que ya no puede cobrar por el IVA. Y ahora hay que volver a hacer el cálculo de cómo vamos a cerrar la caja fiscal para fin de año. Es una pena, es una pena. Yo quisiera, yo también comparto el deseo de que esto se solucione con un diálogo, no a través de una destitución del presidente, porque entonces ya el país, el Ecuador, tendríamos un presidente cada año y medio, cada 2 años, volveríamos al pasado. No podemos volver a la inestabilidad de los años 90. Pero bueno, esperemos que la sensatez entre de parte del gobierno y también de parte del señor Issa, de los señores de la CONAIE. Perfecto. Mi querido asambleísta Salvador Quispe, en una negociación hay acuerdos y cuando se quiere buscar una solución hay que ceder de ambas partes. Los primeros indicios de ceder los dio el gobierno, aunque ustedes están reclamando que no hay un documento firmado. ¿En qué van a ceder los manifestantes para llegar a un verdadero acuerdo de paz? Porque probablemente los 10 pedidos que está haciendo la CONAIE o los grupos sociales, no todos son viables. A ver, nosotros no es que estemos diciendo que, o por lo menos es mi opinión, ¿sí? Yo insisto, estoy cumpliendo mi rol de asambleísta. Yo no soy el vocero de la CONAIE. En mi opinión, no es que se esté pidiendo que se cumpla al 100% los puntos señalados. Se está pidiendo una respuesta. Y eso debería ser tratado en el marco del diálogo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso también estamos pidiendo ya a nuestros dirigentes que se busque la forma de conversar. Yo escuché decir que se espera que venga un documento firmado de parte del gobierno. Ojalá el gobierno, como invitador para esta mesa, para estas conversaciones,
plasmen eso en un documento de 2 párrafos, creo que es suficiente. Ya, perfecto. Invitando a ese A diálogo. ver, mi querido Salvador, le pregunto entonces, con lo que ha anunciado el gobierno o con lo que ha cedido el gobierno de acuerdo a las peticiones de los indígenas y de los grupos sociales, si el presidente Guillermo Lasso entrega ese documento en el que acepta los pedidos que ya ha anunciado, ¿se termina la paralización o exigirán otras peticiones de las 10 que tienen planteadas? Se supone, repito, no soy yo, no estoy aquí comprometiendo nada, por Dios, porque ya veo que hay mucha forma de interpretación. Ya veo que hoy día hice una comunicación telefónica y no sé de dónde, ya las grabaciones y tergiversando estas cosas, entonces a uno le toca tener mucha cautela. Yo no soy el vocero de la CONAIE, yo soy un asambleísta, yo estoy dando simplemente una opinión. En mi criterio, creo que si el gobierno hace una invitación oficial, pienso que se instalaría esa mesa de diálogo. Eso es lo que estoy diciendo. Se instalaría esa mesa de diálogo. Y yo aspiro que eso se dé como un ciudadano. Oiga, mi querido Salvador. Aspiro que eso se dé y no pase para lo otro. Las sospechas que están indicando el doctor Hernán Pérez Luz, yo también tengo esas sospechas y no comparto con ese propósito que podría estar allí como viniendo desde lo clandestino, algo que no estaba en la agenda. Nosotros nos reunimos como CONAIE hace cerca de un mes en la Tacunga, en una asamblea, y resolvimos la movilización con los 10 puntos. De ninguna manera entra la intención de tumbar a un gobierno. Y yo, de lo que conozco hasta aquí, la CONAIE no ha cambiado de ninguna manera la agenda y el objetivo de la el giro que está dando esta manifestación, esta paralización, parecería que efectivamente hacia allá se conduce, hacia desestabilizar a este gobierno, derrocarlo, tumbarlo. Aprovecharse para esto, a lo que yo le llamo una pesca a río revuelto de otros sectores, y por supuesto que eso nosotros no vamos a permitir. Tengo que irme a la pausa, pero no puedo dejarle preguntar en este bloque a mi querido Hernán Pérez Luz. Si ya el presidente de la República anunció que acoge varios de los 10 pedidos que viene haciendo la CONAIE y los sectores sociales y quieren que firme un documento, ¿significa entonces que la palabra del presidente no tiene credibilidad? Bueno, yo creo que en estas alturas, yo creo que no tendríamos que preguntarnos eso o entrar en esa discusión de credibilidad. Yo creo que lo que propone el doctor Quispe me parece que es lo sensato, que se arme una mesa de diálogo, que el gobierno en efecto ha respondido o ha comentado las 10 propuestas ya en un documento más extenso, y a partir de ahí es un documento, yo creo que de trabajo para poder ir construyendo algún tipo de salida consensuada en la cual ambas partes pues de alguna manera cedan en algunos puntos y en las otras simplemente queden como diferencias de opinión, ¿no? Y que el gobierno explique con mayor detalle por qué no puede hacer esto y por qué puede hacerlo de acá, por qué por un lado se pide que haya control de precios a los productos agrícolas, pero por otra parte se pide que haya mayor que se controle la inflación, pero por otro lado que se ponga un techo a los precios de venta al público. Es interesante, son puntos que yo sé que están en la agenda social de los movimientos sociales, y hay que negociarlos, hay que consensuar. Habrá puntos en los que no va a haber acuerdo, seguramente hay otros en los que sí va a haber acuerdo. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa, mis queridos invitados, y regresamos de inmediato porque tenemos esta pausa súper cortísima. Nos vamos a la pausa con Atún Isabel, porque Atún Isabel, con lomitos enteros de atún de gran sabor exquisitos en aceite de girasol, riquísimo y sanísimo. Encuéntralo también en sus variantes de lomitos de atún en agua y aceite de oliva. Atún Isabel, disponible en todos los supermercados y tiendas a nivel nacional. A la pausa y regresamos.
Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa propositivo de Manabí. Asambleísta Quispe, usted como asambleísta precisamente tiene conocimiento cabal que el presupuesto general del Estado se sustenta entre los ingresos y egresos, entre las exportaciones y el gasto público. Con acoger varios de estos pedidos, probablemente estaríamos provocando un desajuste en el presupuesto general del Estado y agrandando más el hueco fiscal. ¿Estamos claros en eso, que hay cosas que son inviables y probablemente el gobierno no las pueda aceptar? Mi estimado Pedro, hay temas que ni siquiera requiere de recursos en lo inmediato. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo había recomendado desde hace rato, señor presidente de la República, firme un decreto y a través de ese decreto evite el incremento de los precios de la cubeta de huevos, del arroz, del aceite, etcétera, etcétera. Controle el precio a través de ese decreto y ordene a sus gobernadores, a sus intendentes de policía, a sus autoridades secundarias que vayan a controlar los precios. Para eso no necesitamos nuevas partidas presupuestarias ni nuevos montos. Es una decisión para aprobar ese política decreto que usted menciona, mi querido. La República evidentemente no tiene esa intención porque están de lado o están cuidando las chequeras de las industrias o de los importadores. Tanto es así que ahora que se viene la movilización, han dictado un decreto para eso. ¿Por qué no hicieron hace 6 meses atrás y no esperaban la movilización? Claro. Hay temas que no requieren siquiera de recursos. Y en otros casos, el tema de los combustibles que podría afectar, y de hecho estoy diciendo que afectaría en $900 millones, pero estamos diciendo de dónde conseguir, de los recursos extra presupuestarios que están allí. Por lo tanto, de ninguna manera va a descuadrar el presupuesto general del Estado que está vigente en este Cuando momento. usted se refiere a recursos extra presupuestarios, se refiere al incremento del precio del barril de petróleo que ha generado nuevos ingresos y también a las recaudaciones provocadas por las exportaciones de productos no tradicionales. Porque, por ejemplo, el Banco Central del Ecuador ha publicado que en estos momentos tenemos un superávit de casi $1.400 millones entre enero y abril del 2022, lo que decía hace pocos instantes. Un ingreso superior al 7.8%, pero esto es gracias a estos ingresos que se les denomina temporales. ¿Qué pasaría si estos ingresos ya dejan de ingresar, perdónenme la redundancia, a las arcas fiscales? Se queda prácticamente desfinanciado lo que probablemente ha hipotecado como palabra el gobierno nacional. A ver,
Estamos hablando en todo caso de ingresos extra presupuestarios. En eso estamos coincidiendo para empezar, ¿no es cierto? Por supuesto. Está en discusión si son las cifras que dice el Banco Central o es la cifra que estamos diciendo nosotros. Habrá que ver. En todo caso, tomemos como referencia la cifra que ha dicho Pedro, usted, tomando como referencia lo del Banco Central, 1.300 millones de dólares. Si nosotros estamos demostrando que dejando de cobrar el precio actual de los combustibles, el Estado deja de percibir 900 millones de dólares, significa que ahí están esos recursos extras y que aún así habría sobrantes. Estamos hablando de este año. Para los próximos años estamos sugiriendo otras políticas ya a mediano y largo plazo que tiene que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento del gas natural que se quema en nuestras narices y no hay gobierno que oriente para el aprovechamiento de esos recursos. Deberíamos hacer esos proyectos, recuperar y conseguir los recursos, pero eso obviamente nos va a tomar tiempo. Este rato hay de dónde coger para poder sustituir lo que no va a percibir el Estado. Lo que está faltando para nosotros es claramente esa voluntad política del gobierno, tanto para resolver los temas en lo inmediato, así como para encaminar a futuro. Fíjese usted, estimado Pedro, ¿cómo es posible que el Ecuador ni siquiera tenga la producción de urea, cuando aquí en el Ecuador tenemos toda la materia prima, tenemos el talento humano? Si no tenemos el capital podemos endeudarnos, pero podríamos tener desde hace décadas una planta de producción de urea. No ha habido ni hay la intención hoy día mismo de montar una planta para producir urea y dejar de importar urea a un precio tan alto que tengamos que ahora estar subsidiando el 50%, beneficiando las chequeras de los importadores. Ese es el problema de fondo que habrá que atacar a mediano y largo plazo. Mi querido Hernán Pérez, el gobierno probablemente está direccionando una política económica errónea, errática, equivocada. No sé si coincida o no, pero al parecer, de acuerdo a expertos económicos, ha estado dedicado a reducir el déficit fiscal. Hoy tenemos superávit, pero preferentemente destina esos recursos a cubrir ese hueco fiscal y no hacer las inversiones que necesita, que requiere urgentemente el país en salud, educación y en seguridad. Este es tarudo el gobierno y no se da cuenta que los ecuatorianos estamos clamando eso y todo este quimimportismo, indiferencia, no sé cómo llamarlo, nos ha trasladado a este escenario violento que estamos enfrentando en las calles y que estamos confrontándonos entre ecuatorianos. Puede ser, pero le quiero recordar, Pedro, el gobierno tomó un estado prácticamente quebrado. Yo veo claramente que la reducción del déficit fiscal es el punto de partida de cualquier programa de gobierno. En el Ecuador, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a vivir con los déficits fiscales. Eso es lo peor que nos puede pasar. Ha sido duro, ha sido difícil. Recuerde usted que cuando el señor Correa llegó al poder... Mi querido doctor, para no irnos a ese escenario, porque ya hemos conocido que efectivamente asumimos un Estado quebrado, etcétera, pero el gobierno nacional sabía qué atenerse. Mire usted que, de acuerdo a algunos datos que tengo, el déficit fiscal está más o menos en 3.000 millones de dólares, pero estamos pagando esos dineros. ¿Y a quiénes se van esos dineros? ¿No? A los tenedores de la deuda. Estamos beneficiando unos cuantos. ¿Por qué no hacer inversiones en el país, en lo que decía en salud? Porque ahí generaríamos empleo, inversión. Proponemos entonces no pagar la deuda externa. Usted me está proponiendo entrar otra vez el Ecuador en un default internacional. Eso yo creo que ni el doctor Quispe va a estar de acuerdo. Entonces el Ecuador termina siendo otra vez, por cuarta o quinta vez, le quiero decir que después de Argentina somos el país que más no ha pagado deuda externa. Entonces yo no veo esa una salida lógica. Claro. Bueno, volver otra vez a repudiar nuestros compromisos internacionales, volver otra vez a la teoría de que esta deuda es maléfica, entonces no hay que pagarlo. Se ha hecho un esfuerzo grande, entiendo, en renegociar con el gobierno chino los préstamos que nos dejó embarcado el gobierno anterior. Eso no ha sido fácil, no es fácil tener que ir bajando la tasa de interés, ¿verdad?
y de alguna manera aflojar el petróleo para poderlo vender a spot. Sí, yo veo que no es un tema tan fácil. Por ejemplo, ¿usted cree que los precios de los productos agrícolas se pueden controlar por decreto? Es que entonces todos los países del mundo sería muy fácil, dicten un decreto y simplemente los precios serían bajísimos. No, es que no las tan fácil. materias primas se importan y son valores o precios que están en el mercado internacional. Por otro lado, pero ¿cómo ya, no perfecto. le vamos a pagar los precios reales Acepto su argumento, mi querido doctor, ecuatorianos? porque yo también estoy consciente de que si nos declaramos en mora y no pagamos nuestras deudas o el endeudamiento no lo asumimos con responsabilidad, se declara el default y después nos toca pagar más alto los intereses y por último nos tiran bandera negra como ecuatorianos y ya no tenemos cómo solicitar esa boya cuando lo necesitemos, cuando necesitemos recursos. Pero hay cosas básicas, como decía el asambleísta Salvador Quispe, que no necesitan un decreto, sino nomás de decisión, como por ejemplo de haber decretado que los controles de precios de primera necesidad se hagan en todo el país y esperamos que la especulación asalta a los ecuatorianos y hoy nos agobie con precios altísimos de la canasta básica. Esos precios van a seguir subiendo, Pedro. Pero eso es una torpeza. En estos días hay un problema de suministro de alimentos y de producción agrícola, porque esto a los señores de la CONAIE, no estoy hablando del doctor Quispe, se les ha ocurrido cerrar las carreteras e impedir el flujo de la producción agrícola. ¿Cuál es el efecto económico que va a tener eso? Otra vez vamos a tener una alza de precios. Esto es tan sencillo. A menor oferta e igual demanda va a crecer el precio del petróleo, de los productos agrícolas, lastimosamente, ¿no? Pero esperemos que estas discusiones económicas sobre el precio se sienten a dialogar y habrá cosas en las que probablemente la CONAIE tenga la razón, otras en las que el gobierno probablemente tenga la razón y otras en las que ninguna de las dos partes va a llegar a un acuerdo, pero lo más importante es que esta movilización termine lo más pronto y se abra una mesa de diálogo. Porque el daño que se le ha hecho al Ecuador con esto es, económicamente estamos en un daño enorme en términos económicos. Y estoy seguro que quienes han sufrido este daño económico, que son los pequeños agricultores, los pequeños empresarios, la gente que más necesita trabajar, nadie les va a pagar las indemnizaciones que se merecen. Lo que sucedió en el 2019 fue un daño enorme a la economía y jamás se recuperó. Nadie pagó esos daños económicos que sufrieron las ciudades, los bienes públicos, los bienes de la policía, los heridos. Es simplemente, lamentablemente, no es el camino y creo que va a fracasar si se sigue en esa línea. Yo creo que lo mejor es sentarse, como dice el doctor Quispe, a dialogar y ver en qué se puede consensuar. Habrá cosas en que se puedan consensuar, otras en las que no se podrá consensuar, pero no por eso tenemos que desembocar en una violencia. Mi querido asambleísta Salvador Quispe, quienes están liderando este paro nacional comprenderán que el gobierno está en jaque mate entre cubrir el déficit fiscal y atender las necesidades urgentes que tiene el país. Y lo que decía el doctor Pérez Luz, si no se cubre ese déficit fiscal, no se paga a los proveedores, entraríamos en un problema legal a nivel internacional. Si es que esos recursos irían destinados más bien a los servicios que necesita el país, a generar empleo, etc. Entonces está en una encrucijada. Entendiendo eso, ¿no cree que hay que ser un poco más reflexivo y sensato como usted? Déjeme decirle, como usted lo está haciendo. Ojalá que usted hubiese sido el presidente de la CONAIE y seguro que esta semana de paro solamente se hubiera reducido a un día. Pero ¿cómo entonces le hacemos entender a quien está liderando el paro que efectivamente hay situaciones que son realmente inviables porque no proceden económica ni legalmente? Pero yo vuelvo a decir, el punto que más recursos demanda es el punto número 1, que tiene que ver con los combustibles, y yo ahí ya he compartido los números que tenemos y me parece que eso está muy claro. Hay otros temas, voy a poner el otro ejemplo. Uno de los puntos de la movilización, por ejemplo, es parar esta intencionalidad
de las privatizaciones. Claro, el presidente de la República dice, no voy a privatizar, pero ha enviado proyectos de ley cuyo contenido dice, vamos a delegar. Para el gobierno no es lo mismo, dicen privatizar con delegar. Correcto, yo entiendo que no es entregar de por vida un activo estatal, pero de acuerdo al 64 del proyecto de inversiones, dice que se entregará por 40 años, 40 añitos nomás. Van a entregar, por ejemplo, la empresa eléctrica a manos privadas por 40 años. ¿Y qué va a hacer la empresa privada administradora por delegación durante 40 años? ¿Será que van a mantener el precio de las planillas de la luz que paga la gente? ¿O será que en función de su naturaleza van a subir los precios para tener más ganancias? Obviamente va a pasar eso, pero el pedido es que se comprometan, como ya lo han dicho públicamente, verbalmente, que por ejemplo ya no va a la venta del Banco del Pacífico. Bueno, gracias. Entonces pongamos por escrito, porque este rato la palabra está muy en entredicho. Pongamos por escrito, ¿cuánto necesita el gobierno para tomar esa decisión? No necesita ningún recurso. Es una decisión política que tiene que adoptarse. Yo quiero decir algo más, si me permite, Pedro. En este conversatorio con el doctor Hernán, porque mi intención no es aquí polemizar, ¿no? No, de ninguna manera, más bien orientar. Decir que el gobierno que entra no tiene la culpa, porque como recién entró y el otro, el anterior y los anteriores tienen la culpa, pero ya no están. Es decir, fácil, a veces nos lavamos las manos. Yo tengo que decir esta siguiente reflexión de tantas que podríamos poner sobre la mesa frente a esas apreciaciones. Para el pueblo de a pie, cada vez se dice, este gobierno recién llega. Pero yo pregunto, los bancos han perdido, igual que los pueblos de a pie, en los tiempos de la pandemia. ¿Acaso no conocemos, por ejemplo, que el Banco del Pichincha, en el peor año de la pandemia, duplicó sus ganancias de 50 millones de dólares a 102 millones de dólares? No lo digo yo, lo dicen los medios. ¿Y ese problema se le endosan al gobierno? Muy reconocidos en el Ecuador. Asambleísta, ¿y ese problema se le endosan al gobierno? Pedro, que estamos en un país donde a los unos se les sigue exprimiendo y los otros, sea un gobierno que concluye, sea un gobierno nuevo, inicial, lo que sea, tienen un ambiente para seguir multiplicando sus ganancias mientras millones de ecuatorianos cada día más chidos. ¿Qué significa? Que tenemos que revisar esas políticas estructuralmente. Esto no debe ser un tema que se trate solamente en una movilización. ¿Cuánto me alegra tener este conversatorio con personalidad como el doctor Luz? Sería lindo que estos conversatorios se mantengan una vez que terminamos con la movilización y discutamos, diseñemos un Estado más equitativo y no esperemos que después de 12... Oiga, pero mi querido asambleísta, entonces los asambleístas o la Asamblea Nacional, mi querido asambleísta, entonces los asambleístas y la Asamblea Nacional que se pongan manos a las obras, pues hay que instrumentar leyes también, pues. Ustedes también son corresponsables de lo que está pasando en el país, no solamente es el gobierno, pues, es el segundo poder del Estado, pues. Por ejemplo, usted habría escuchado, por ejemplo, la ley de vivienda de interés social que aprobamos para poder regularizar los terrenos donde, entre comillas, están las invasiones. ¿Qué recibimos del Ejecutivo? Un veto. Y hemos tenido que hacer lo posible para recuperar esos artículos. Pero ese es el choque permanente que tenemos. Sin embargo, por supuesto, Pedro, ahí estamos en ese camino y vamos a seguir en ese camino. Bueno, ¿cuál será entonces el escenario en las próximas horas? Hasta ahorita no hay visos de diálogo ni de solución. El gobierno tiene su discurso, su narrativa, los manifestantes tienen otra. Ambos hablan por separado de que quieren diálogo, pero en la realidad vemos totalmente que es diferente. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál va a ser la solución? Porque aquí estamos perdiendo todos y está perdiendo más el país, que estuvo agobiado más de 2 años encerrado, semi-encerrado, con la producción semi-paralizada, que no tenían ingresos ni el país ni las familias ecuatorianas. Y hoy que empezamos ya a reactivarnos, nuevamente nos paralizamos. ¿Por qué no frenamos esto que nos está haciendo daño a la mayoría de los ecuatorianos? Y son un grupo minúsculo que están en todo su derecho a reclamar
que están afectando al país. Bueno, yo insisto, Pedro, en las circunstancias que estamos viviendo, apelamos, anhelamos ese diálogo. Sí, más aún, y lo vuelvo a repetir. Y Pachacuti no puede intervenir. Cuando estamos viendo cómo de la movilización de la gente sincera, algunos sectores políticos quieren aprovecharse para ellos sentarse en Carondelet. ¿A quién se refiere? ¿A qué sector político se refiere? Que se utilice la movilización social para pescar a río revuelto y sentarse en Carondelet. ¿A qué sector político se está refiriendo, mi querido Salvador? Por eso anhelamos el diálogo. De aquí ya le pido me permita volver a la sesión del Pleno. Ya, solamente, porque espero poder aprobar esta resolución combinando al diálogo a las partes. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso no significa que tenemos que dejar de discutir, de conversar, de reflexionar, si es necesario, de debatir el tipo de Estado que necesitamos para que esta historia no se vuelva a repetir después de unos años otra vez. Ya, pero mi querido asambleísta, entonces, usted acaba de decir algo que es sumamente importante. Entonces, ¿qué necesitamos para terminar, o más bien para que el líder de esta paralización entienda que esto ya debe de parar? Ustedes como Pachacuti no pueden intervenir, no pueden mediar para que busquemos la paz. Bueno, de alguna manera eso es lo que estamos haciendo, mi estimado Pedro, Ya, ¿no? bueno, ¿sabe qué? No Se me fue la... faltarán voces por ahí diciendo, perdóneme, no faltarán voces por ahí diciendo, ese Quispe, vendido, traidor de la movilización, está buscando dialogar con el gobierno. Cuidado, le cae la justicia indígena porque están hasta castigando hasta los alcaldes. Oiga, bueno, pero me dejó picado. ¿Quiénes son los oportunistas o qué grupo político es el oportunista que se quiere sentar en el poder a río revuelto? ¿Me puede decir, identificarlos quiénes son o quién es? Los mismos que aquí con triquiñuelas echaron abajo a una presidenta de la Asamblea Nacional y ahora pusieron allí a alguien a sus órdenes y obviamente son los mismos que este rato están tratando de hacer eso también con la presidencia de la República. ¿Podemos decir así no? o más claro? No, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ya se va usted a atender las cuestiones legislativas, pero me quedo en la parte final con el doctor Hernán Pérez Luz. ¿Cómo mira usted este escenario en estas últimas horas? ¿Hacia dónde nos conducirán estos problemas? Porque no vemos, nuevamente insisto, esos visos de diálogo de parte y parte. Bueno, yo creo que puede haber un apoyo, un espacio de diálogo. Yo creo que... ¿Quién debe ceder? Deberían ceder un poco ambas partes. El gobierno ha cedido ya un poco. Ya le ha contestado al señor Issa una larga comunicación. Ya va a implementar por decreto algunas de las cosas. Pero que firme el decreto ya. Personalmente creo que eso no va a funcionar. Personalmente, lamentablemente, eso no va a funcionar. ¿Usted cree que si el gobierno firma los decretos, se suspende la paralización? Ojalá, ojalá. Pero tenemos que buscar ahí un punto de encuentro. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cree que en las próximas horas se resuelva esto o se vuelva más complicado, más indefinido el paro? Así es. Le pregunto. Un poco la paz. Bueno, esperemos entonces. Muchísimas gracias, mi querido doctor Hernán Pérez Luz, igualmente al asambleísta Salvador Quispe. Estamos llegando a la parte final, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes la mala atención dispensada. Si me permite, mi estimado Pedro, solo para despedirme del doctor Hernán Pérez Luz. Pensaba que se había ido. Saludarlo y ojalá podamos seguir conversando estos temas. No, un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias. Luego, pase bien. Muchísimas gracias. Pensé que se había ido el asambleísta Quispe, pero en todo caso, me alegro muchísimo que se haya quedado hasta el final y le agradezco también por su tiempo porque se salió de los trabajos o de las reuniones de trabajo en la Asamblea Nacional para atender esta entrevista. Le quedo sumamente agradecido, al igual que también al doctor Hernán Pérez Luz. Con esto estamos llegando a la parte final, esperando que esto se resuelva lo más tempranamente posible y que nuevamente, así como dije al inicio, que la sabiduría en ambos lados de los manifestantes, de los que están protestando y del gobierno, prime para buscar la solución más adecuada, con sensatez. Y ojalá que el señor Issa sea el próximo candidato a la presidencia de la República.
Sí, porque Él tiene que ganar en las urnas. y ojalá, porque parecería El ser plan de que... gobierno tiene que estar en las urnas y veamos si el país entero vota por el señor Issa para la presidencia de la No, República. oye, valdría la pena darle la oportunidad porque él te parece que tiene una solución mágica que en un año va a resolver todo. Ojalá sea así. Veamos. Bueno. Estamos despidiéndonos como siempre. Gracias por la amable sintonía. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima. Un abrazo.